Buenas tardes, soy Samuel Molina y voy a estar presentando mi portafolio de termodinámica y máquinas térmicas. Los profesores de la cátedra son ingeniero Aroca Alejandro, ingeniero Horacio y ingeniero Sobieski Francisco. Para comenzar, como se ve en el índice, voy a estar trabajando fluidos puros, mezclas, conservación de masa y energía, termofísica, la segunda ley de la termodinámica, ciclo de potencia de vapor y ciclo de refrigeración. Bueno, para mi portafolio empezaré con la explicación de un ciclo, básicamente muy por arriba porque tengo que explicar cada una de las unidades antes de explicar cómo funciona el ciclo en fin. Eh, Cuenta de 4 artefactos, cuales una bomba, una caldera, turbina y condensador. Principalmente vamos a estar trabajando con un fluido, el cual voy a pasar a explicar a continuación. Bueno, lo principal, tengo que arrancar de qué tipo de fluido vamos a trabajar en el ciclo, el cual en nuestro caso va a ser el agua. Los conceptos claves que tenemos sobre este determinado fluido es que podemos determinar en sí las gráficas de presión, volumen, temperatura, entropía y presión, temperatura. Esto representa en sí las transiciones de fase que tiene el fluido en cada uno de los puntos del ciclo. Las propiedades críticas del fluido son muy importantes y las presiones de saturaciones, que son las propiedades críticas obviamente, presión de saturación y punto crítico, van a servir para identificar en sí en qué puntos se va a transformar el fluido y en qué puntos no. Por ejemplo, acá tenemos una gráfica simple, la cual demuestra que en esta parte tenemos líquido comprimido y en esta parte tenemos vapor sobrecalentado. Estas son las fronteras, por ejemplo, en el punto 2 es líquido saturado y acá es vapor saturado. Cuando pasa cada una, por ejemplo, en el líquido comprimido antes es líquido comprimido, o sea, y después pasa a ser una mezcla saturada, esto es en un instante, o sea, pasa de un punto al otro en un instante. Y después de una determinada temperatura, que en este caso son 100 grados, pasando los 100 grados ya es vapor sobrecalentado. Pero vamos a ver que a medida que cambian las isobaras, o sea, las presiones, es diferente la temperatura que necesita para llegar a vapor sobrecalentado. Como se puede ver en esta diapositiva, dependiendo de las presiones que tengamos en nuestro fluido, que en este caso es el agua, va a cambiar en sí las temperaturas de ebullición o donde llega a la parte del líquido saturado para después transformarse en vapor sobrecalentado en sí. Principalmente es muy importante en sí porque dependiendo como se ve en la gráfica, las diferentes isobaras a una presión constante, va a cambiar en sí la temperatura de ebullición o también la transformación del líquido en sí desde un vapor sobrecalentado a un líquido comprimido o de un líquido comprimido a un vapor sobrecalentado. Estos puntos son importantes sabiendo que ya tenemos las presiones en sí del fluido, qué temperatura hay que eh, darle o qué energía necesitamos en sí para poder transformarlo en lo que nosotros necesitamos en cada parte del ciclo. Lo primero que vamos a tener que tener en cuenta es que en el ciclo no únicamente vamos a tener vapor sobrecalentado en el caso de la turbina o líquido comprimido en el caso de la bomba. Vamos a tener una parte de mezclas, la cual va a ser la entrada al condensador. Porque en este punto, el cual es el punto 1 que voy a marcar ahora, es el punto donde entra la turbina al vapor sobrecalentado, a una temperatura y presión altos. Una vez que la turbina utiliza esa presión y temperatura o energía que tiene en sí ese vapor, va a hacer una expansión isentrópica, en un caso ideal obviamente, en el cual va a entrar una calidad del mismo vapor más baja que la que tenía al principio, que era totalmente 1. En este caso va a ser mucho más baja, va a ser vapor húmedo. Esta mismo va a entrar al condensador y el condensador debe convertirlo en agua para el trabajo de la bomba, y así consecutivamente durante todo el ciclo. Esta calidad de vapor, mientras más alta sea, va a ser mucho mejor y más eficiente para el condensador, ya que no va a tener que ceder tanto calor al ambiente y esas pérdidas en el ciclo. No tenés que tener tantas pérdidas en base al calor o el trabajo de la bomba, porque la eficiencia del ciclo bajaría, como también otras pérdidas que vamos a trabajar consecuentemente después. Otra consecuencia del mismo ciclo es que estamos trabajando con flujos estacionarios. ¿Qué significa eso? Que el flujo que pasa por cada uno de los artefactos en la entrada de cada uno es lo mismo que lo que sale. Por ejemplo, en la bomba, la masa, el flujo másico que tenemos en la entrada de la bomba va a ser la misma que tenemos en la salida, o lo mismo que tenemos en la salida de la bomba va a ser lo mismo que en la entrada de la caldera. Por ejemplo, si nosotros tenemos en cualquier punto del ciclo, el flujo másico debe ser el mismo, ya que estamos hablando de un ciclo cerrado que tiene las mismas propiedades en material. Por ejemplo, no importa que sea vapor sobrecalentado o que sea líquido.
Esto se va a mantener constante. Lo mismo que entra en cada uno de los artefactos, lo mismo que sale en el otro. Voy a pasar a explicar ahora la entalpía como unidad de energía. ¿Cómo podemos medir la energía en sí de un fluido en un punto determinado del ciclo? Esto se va a definir como, por ejemplo, la energía interna, que va a ser la energía cinética más la energía potencial del mismo. Tenemos dos definiciones principales, la cual va a ser una por aplicada a una masa que es calculable, o tenemos la energía interna por unidad de masa, la cual está definida, dependiendo de la presión o temperatura y el estado de fase. Acá, como se puede ver, esta entalpía es la que encontramos por tabla casi siempre en los casos de fluidos o, por ejemplo, vapor sobrecalentado. Las de agua están especificadas en las tablas de Sengel, porque la energía de ese fluido, dependiendo en la fase que esté y la presión y temperatura del mismo, va a variar la entalpía, ya que puede llegar a tener más energía o menos energía. Esto debido siempre a la temperatura, ¿no? Sabiendo que la energía es dependiente de la temperatura, ya que a mayor temperatura en teoría va a tener mayor energía por el movimiento de las partículas, que sería la energía cinética. Teniendo en claro los conceptos que ya aclaramos anteriormente, como que el flujo másico era estacionario y que la energía es medida en base a la entalpía, podemos partir diciendo que el calor que entra al sistema va a ser positivo y el calor que salga como pérdida va a ser negativo, y que el trabajo que te entregue el sistema va a ser positivo y el trabajo que vos entregues al sistema va a ser negativo. Por lo tanto, partiendo del balance de energía para un sistema de flujo estacionario, tenemos la siguiente fórmula. Hablando de los flujos másicos juntos con las entalpías de salida y de entrada, junto con la energía cinética y potencial de lo mismo, el calor va a estar siendo positivo y el trabajo va a estar siendo negativo. Sabiendo que anteriormente aclaramos que con un flujo másico constante no hay sumatorias de flujo másico. Por lo tanto, sabemos que la energía potencial va a ser insignificante y que la velocidad, si no supera los 60 metros sobre segundo, porque no la conocemos, va a ser insignificante en comparación con las entalpías. Por lo tanto, podemos hacer un factor común del flujo másico y la entalpía de entrada y de salida del mismo. Y esto nos va a quedar esta fórmula, la cual está acá. En base a esto nosotros podemos hacer una resolución. Voy a hacer un sistema aislado en base a una turbina. Para que se entienda un poco mejor en sí, voy a pasar a dar un ejemplo. Nosotros supongamos que tenemos la parte de la turbina sin nada de los otros equipos aparte. Tenemos una presión de entrada de 70 atmósferas, que son 7 megapascales, temperatura de entrada de 450, las velocidades son desconocidas, pero tampoco es necesario. La presión 2 es atmosférica, por lo tanto la temperatura va a ser más baja. Y podemos encontrar los datos que son las entalpías que dije anteriormente, lo cual es muy importante, ya que nos va a poder ayudar a determinar el calor de pérdida que tenemos en sí del ciclo, o sea, de la turbina. La entalpía de entrada la podemos sacar de la parte de vapor sobrecalentado, que es la tabla A6 de Sengel. La de salida la podemos sacar de la tabla 4 de líquido saturado. El flujo másico lo vamos a tener definido como 20 kilogramos sobre hora. Lo transformamos, ya que debemos trabajar en las mismas unidades, muy importante eso, ya que si no nos daría valores absurdos si no trabajamos en unidades análogas o del mismo sistema. El trabajo lo tenemos que pasar a kilojoules sobre segundo para trabajar en kilojoules y no perder esa conversión de unidades. Reemplazamos en la ecuación anteriormente dicha y nos da que tenemos una pérdida en sí de 406 kilojoules sobre segundo, que es lo que perdemos en calor. A razón de un segundo perdemos 406 kilojoules, lo cual es bastante. Ahora a continuación voy a tratar de explicar la importancia del calor específico en base a una parte esencial del ciclo, la cual es la caldera, que es una parte muy importante, ya que es lo que nos va a hacer que el líquido se nos forme vapor sobrecalentado para que la turbina no trabaje con un vapor húmedo, por ejemplo. Por lo tanto, nosotros sabemos que el calor específico, como se muestra acá en la tabla sacada de Sengel, una tabla sin un grafiquito, dice el cambio de entalpía con la temperatura a presión constante, el cual justamente es el paso 2-3, que es cuando se trata de transformar el líquido comprimido en vapor sobrecalentado para el trabajo de la turbina. Entonces, sabiendo esto, tenemos que saber que la capacidad calorífica o calor específico va cambiando a medida que aumenta la temperatura del fluido, ya que a temperaturas más altas es más difícil aumentarle 1 grado por unidad de masa que
a principio, por ejemplo, en 300 Kelvin a 301 va a ser mucho menos la cantidad de energía que necesito para elevar la temperatura que a 1000 y a 1001 Kelvin, ponele. Es mucho más la energía que necesito para agregarle un grado en sí. Por lo tanto, es importante saber en qué tipo de fluido estamos trabajando, porque el consumo de energía para poder aumentar la temperatura a la deseada, es necesario saber cuánta energía me va a consumir eso, porque es energía que si no se regula, no sabemos en sí cuánto nos está consumiendo. Ahora voy a tratar de pasar a explicar la segunda ley de la termodinámica y lo importante que es para el ciclo Rankine y para los otros ciclos también. Porque la segunda ley de la termodinámica habla en sí de los límites fundamentales para la conversión de energía térmica en trabajo. Esto no solamente se aplica así, sino también a la inversa. O sea, si yo quiero transformar energía térmica en trabajo, trabajo en energía térmica, por ejemplo. La entropía en sí se presenta en todos los casos hablando de lo real. Por ejemplo, si yo mido en sí lo que me entrega trabajo de verdad a lo que yo le entregué de calor a la turbina, no va a ser lo mismo. Vamos a tener pérdidas por fricción o por otros elementos, los cuales afectan en sí a la eficiencia del ciclo. La entropía va a ser la medida de desorden de partículas. O sea, en el universo la entropía tiende al caso más probable, pero no significa que el otro sea nulo. Por lo tanto, hay pérdidas y mientras más grande sea la entropía en cada uno de los artefactos del ciclo, en este caso va a ser más importante la turbina y la bomba, mientras más grande sea la entropía, menos eficiente va a ser el ciclo. Por lo tanto, a diferencia del ciclo ideal que yo mostré al principio, tenemos irreversibilidades en la turbina y en la bomba, y también en las partes de presión de la caldera hay pérdidas. Hay una caída de presión en el condensador y caída de presión en la caldera, o sea que no tenemos a presión constante como lo mostré en anteriormente. En la realidad siempre hay pérdidas por fricción, por conducción o por radiación. No todo lo que transformo en calor se va a transformar en energía, ni tampoco toda la energía se va a volver al estado inicial. Por ejemplo, tengo pérdidas. Para poder seguir trabajando en base a la segunda ley de la termodinámica que habla de la entropía, vamos a utilizarlo como medida de irreversibilidad de los procesos termodinámicos. ¿Cómo puedo hacer esto? Como se puede ver en la gráfica, donde se encuentran los estados 2A y 4A, son los valores reales en sí que trabajan la turbina y la bomba. Y en los casos 4S y 2S son los casos en los cuales se trabaja el estado ideal de la turbina y la bomba en un ciclo ideal de Rankine. ¿Cómo trabajamos en sí la eficiencia isentrópica para ver la eficiencia en sí del ciclo? Nosotros vamos a tener que el trabajo en sí, que va a ser una diferencia de entalpías, el trabajo en sí del sistema ideal sobre el trabajo en sí del sistema real, nos va a dar la eficiencia isentrópica de la bomba en este caso. Pero si hablamos de la turbina, va a ser una misma diferencia de entalpías, pero en este caso va a ser el H3, siempre es el mayor menos el menor, eh, en el cual vamos a intentar saber qué tan eficiente es en base a la entropía. Mientras nosotros más entropía tengamos en nuestro sistema, va a ser mucho más baja la eficiencia térmica del mismo, ya que vamos a tener muchas pérdidas por fricción, por conducción o por radiación. Hay muchos casos en los cuales se pierde energía de esa forma y no se aprovecha en sí al máximo. Hay muchas formas de mejorarlo también. Eh, la idea en sí es que la entropía del sistema baje lo más posible, mediante los sistemas que el ingeniero elija, por ejemplo. Pero el bajar en sí la entropía del sistema va a mejorar mucho la eficiencia del ciclo. Y es muy importante para nosotros, ya que nosotros intentamos de que la mayoría de energía calorífica que utilizamos en el ciclo se transforme en energía en forma de trabajo para poder aprovechar al máximo el ciclo. Voy a pasar a explicar ahora, a diferencia de lo que hacíamos anteriormente, que era transformar calor en trabajo, ahora tratamos de enfriar un ambiente mediante otro. O sea, sería como un ciclo de refrigeración. El ciclo de refrigeración por compresión, que es el que utilicé yo, por compresión de vapor, que es como un inverso del Rankine, sin turbina obviamente, trabaja con cuatro elementos: la válvula de expansión, el condensador, compresor y evaporador. El ciclo de refrigeración por compresión de vapor se usa para enfriar espacios, como refrigeradores o aires acondicionados, por ejemplo. Este ciclo funciona haciendo que un refrigerante, por ejemplo el más común es 134A, ¿no? Que el refrigerante absorba el calor de un lugar frío
por ejemplo un espacio cualquiera, y lo expulse a un lugar más caliente, que es el ambiente casi siempre, o puede ser otro fluido. Esto se logra mediante 4 pasos básicos, que son los elementos que nombré anteriormente. El compresor lo que hace es que entra vapor a baja presión y temperatura, el cual va a ser vapor del refrigerante. El compresor lo comprime aumentando su presión y temperatura. El resultado va a ser un vapor caliente y a alta presión, listo para liberar calor. El condensador en sí va a tener el refrigerante caliente y a alta presión, fluye por ahí. Por lo tanto, en el condensador el refrigerante libera el calor al ambiente y se enfría convirtiéndose en un líquido a alta presión. Estas diferencias de temperatura van a influir después, ya que la presión sigue siendo constante. Por lo tanto, el refrigerante líquido está listo para bajar su presión. Por lo tanto, la válvula de expansión va a entrar el líquido refrigerante, ya líquido obviamente, y por lo tanto al abrirse la válvula va a generarse una mezcla de líquido y vapor frío lista para absorber calor. Por lo tanto, la parte más simple sería que donde sale de la válvula va a ser la parte más fría la que va a llegar al refrigerante, o por lo menos la que necesitamos nosotros. En este caso es 18 grados bajo cero. Por eso no utilizo agua en este ciclo, porque el agua a temperatura debajo de los 0 grados ya se congela y no es útil en sí para el ciclo de refrigeración. Es inversamente a lo que hacíamos antes. Nosotros ahora tratamos de enfriar algo, o sea, perder calor. Pero son muy útiles básicamente para la vida cotidiana del ser humano, o incluso también para los transportes de gases, ya que transportar gas licuado es mucho más fácil que gas, o sea, gas como gas en sí, ya que es muy volátil, y el líquido es mucho mejor para transportarlo, ya que ocupa mucho menos volumen. Así que nada, en resumen, absorbe calor del espacio frío, libera calor al ambiente caliente y usa un compresor para mover el refrigerante y una válvula de expansión para bajar la presión y temperatura del mismo. Así se enfría. Bueno, nada más que decir que gracias por su atención y muchas gracias por el año. Y nada, la información de la mayoría de las diapositivas es sacada del Sengel y algunas otras de las presentaciones del profe, porque están buenas las imágenes. Muchas gracias por su atención.